Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes y por ser viernes hoy nos toca. Les toca, que es por lo menos para nosotros es un verdadero placer que nos toque estar con ustedes en su programa Debate Fiscal. Vamos a hablar de un tema ahora muy interesante, por supuesto, relacionado con un articulado que poco hace obviamente los empresarios, los contadores que a veces descuidan, que es de los no deducibles. Pero antes de empezar, obviamente, no podemos empezar esto si no presento primero, obviamente tenemos, creo que fue a hacer un pago provisional, Carlos, o fue a hacer algo similar, porque ahorita dijo que iba a estar ausente en esta entrada. Pero bueno, vamos a empezar y saludar a mi querido amigo Sergio Abarca. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Pues bienvenidos ahora a este viernes 18. Y como bien nos dices, nos toca. Todas las semanas tienen un viernes. Entonces, todos esos viernes aquí nos tocan y con mucho gusto. Y por supuesto es un programa que sí es deducible, aunque el tema que vamos a tratar es no deducible y la importancia del tema del día de hoy. Adelante, Jesús. Claro, bueno, por favor, y nunca podría faltar este programa, por supuesto, con la chica de rojo, el chico de rojo ahora. Mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Panchito, ¿cómo estás, amigo? Excelentemente bien, mi querido maestro. Sí. Exageradamente bien, o sea, requete bien. Bueno, ahorita presentamos a Carlos cuando ya sí. termine de realizar ese evento que a lo mejor fue a hacer. Esperemos que todo salga bien. Entonces, esperemos que todo, a lo mejor es hidropónico ya también. Entonces, pues resulta que el 28 dice que no, pero luego dice que sí, ¿no? El 28 no serán deducibles, salvo que se cumplan algunas condiciones. Y entonces es importante aclarar lo siguiente: separar los no deducibles que benefician a socios y accionistas, porque entonces se convierte en un dividendo ficto. Dividendo ficto de ese artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la persona física, en este caso el socio persona física, y que necesariamente lo va a llevar a una retención del 10%, a ver si se avienta ese tiro, ¿sí? Y aparte, un incremento en sus ingresos, que puede llevarnos hasta un 35% de la persona física. Recordemos que los deducibles que no podemos deducir y los que son no deducibles nos llevan a determinar un 10% de PTU, un 30% de impuestos sobre la renta y un 12.86 de lo que sería la UFIN, 52.86 de cada peso. Si le sumamos la retención del 10%, ya son 62.86. Si sumamos el 35%, que hasta ahí puede llegar el ingreso de la persona física de algún no deducible que beneficia a socios y accionistas, pues estamos hablando de un 97.86 de cada peso por esos pecados mortales. Pero bueno, Panchito, ¿por cuál quieres que iniciemos, amigo? Bueno, primero valdrá la pena presentar el tema, mi querido maestro. Usted ya se fue directo a ¿cómo se llama? A los chones. Espérate. No. Tranquilito. A Carlos. Sale, perdón, Carlos. ¿Todo salió bien, Carlos? Tú quieres que yo no lo presente, pero eso sí. Y obviamente no podía faltar también, aunque fue a hacer un pago provisional o un pago definitivo, con la problemática de ahorita que están el día de pago, con los nuevos formatos, a mi querido amigo doctor Carlos Burúa. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, lo que pasa es que me tocó hoy ir a tocar la campana para la misa porque ya va a empezar.
Entonces, ¿Ah, bueno, sí? ahora me tocó hacer la de monaguillo. Pues sí, tienes cara de padrecito, sí, la verdad. Entonces, espero que la bendición sea muy sana para todos. ¿Qué me estabas diciendo, Pancho? ¿Que ya empecé con qué? Pues sí, mi querido maestro, se fue directo a los chones, ni siquiera una agarradita de mano. No. Vamos a hablar el día de hoy de los gastos no deducibles. Recuerden, amigos, perdón por lo efusivo de mi querido maestro, nosotros tenemos que presentar nuestra declaración anual como personas morales entre enero y el 31 de marzo. Habrá quien ya la presentó en este momento y podrá presentar una complementaria en su caso, a más tardar. La fecha sería, fecha límite 31 de marzo, las personas físicas entre febrero y abril. Y básicamente lo que tenemos ahí son ingresos acumulables y deducciones autorizadas. El concepto deducciones autorizadas quiere decir que no todo lo que hagamos de gastos o de tengamos derogaciones son deducibles, solo las que están autorizadas. Entonces, ahí vamos a tener un sinfín de situaciones en las que tenemos que irnos a una conciliación contable fiscal, porque puede haber ingresos que se acumulan en diferente tiempo que la parte contable, ¿no? Ingresos que son fiscales y todavía no son contables, etcétera. Y además, fíjate que es importante lo que estás diciendo, porque yo considero que salvo la mejor opinión, obviamente, que tenga Sergio, que es más, por lo menos para mí, es más conocedor de la parte de este contable fiscal, que es muy importante no olvidar que para poder iniciar con esta declaración anual tenemos que, primero lo que tenemos que hacer es eso que estás marcando, Pancho, que es la diferencia contable fiscal, ya que hay disminuciones fiscales financieras y fiscales contables. Entonces hay una diferencia entre la contabilidad para efectos financieros y la contabilidad para efectos fiscales, y la importancia de esa conciliación obviamente es muy importante. ¿No es así, Sergio? Sí, tocas una parte importante, Jesús, en el sentido de que estás hablando del concepto de lo que son no deducibles. Entonces el tema, como lo planteamos el día de hoy, dice no deducibles, y en particular para personas morales para efectos de declaración anual. Entonces, hablar de no deducibles, primero son los que tenemos como tal especificados en la ley del impuesto sobre la renta. Y la otra parte que hacías tú muy atinadamente referencia a conceptos que están en contabilidad, que son deducciones contables, pero no fiscales, y eso no quiere decir que para efectos prácticos se considere como no deducible. Aritméticamente, o sea, conceptualmente son distintos los términos, aunque aritméticamente el efecto es exactamente el mismo. Ahora, en la práctica, a lo menos, no sé qué opinan ustedes, a ver si están de acuerdo. Yo uno de los problemas que veo, y no tanto digo como problema, sino como ya costumbre hecha, se abre una cuenta, subcuenta, como bote de basura, déjame llamarla así, donde todo dice, lo que es no deducible, pues ahí lo echas, ¿no? Entonces, ahí echarlo eso implica que tienes en contabilidad un saldo, donde tienes una maraña de conceptos, una mezcolanza de conceptos y de importes, donde la primera parte es definir efectivamente lo que es no deducible y las partidas que son contables, sí, deducibles, pero no para efectos de lo que sería la ley del impuesto sobre la renta. Uno, y el otro es que yo, a lo menos en la parte de registro contable, en su caso siento que en rato se abusa mucho de mandar toda esta parte y no dar un correcto registro para lo que estamos comentando. Entonces yo creo que aquí habría, concluyendo, tres ideas. ¿Qué debo el concepto de no deducible? Número uno, el registro contable. Y tres, la otra parte que vemos que es una parte bastante importante en el costo financiero. Entonces, uno de los puntos que debemos de hacer de inicio es analizar qué traemos como no deducibles, número uno, y número dos, ver las causas, y el punto más importante, el tercero,
poner las medidas correctivas en ese sentido para lo que estamos comentando, Jesús. Este sería mi comentario. Ese cuidado que hay que tener de tratar de que si es una erogación que es de la operación, en este caso del contribuyente, no localizar o no tener el cuidado de tener el comprobante con todos sus requisitos y de poderlo deducir. Eso nos lleva a lo que originalmente me dice mi querido amigo Pancho, que me fui hasta la cocina. Pero tenemos el artículo 25, que son la prelación de lo que podemos deducir. Tenemos el artículo 27, los requisitos de las deducciones, que debemos de separarlas, sobre todo para el año que va a ser la declaración. Tenemos que separarlas, esa parte de las deducciones en las que no reúnan requisitos, y otras son los no deducibles, que son los no deducibles, que aunque podamos nosotros reunir requisitos, no los vamos a poder deducir, y que tienen un efecto muy importante para poderlo hacer. Pero bueno, sería importante que nos diera su punto de vista, como siempre, mi querido amigo, el doctor Carlos Burgoa. ¿Cómo ves, Carlos, con todo esto, que aunque eres obviamente abogado y estás subiendo la escala de contador, que eso ya es bueno para ti, porque debemos crecer, obviamente, profesionalmente? ¿Qué opinión tienes de todo esto con relación a lo que tú manejas desde el punto de vista legal? Bueno, como ya lo dijiste, yo creo que hay dos diferencias importantes por hacer. La primera ya la marcabas, el no deducible por falta de requisitos. Recordemos que los requisitos son de forma o de fondo, por poner nada más rápido la idea. El requisito de fondo más esencial, pues es que sea estrictamente indispensable. Los requisitos de forma, pues son los del CFDI y todos los que conocemos. Cuando no se cubren esos requisitos, esos son no deducibles. Y los no deducibles que están enlistados en el 28, pues también es un punto importante. Esta primera diferencia creo que es también de relevancia tenerla presente, porque cuando las leyes hacen mención de los no deducibles, la gente luego se confunde más en lo que son personas no lucrativas. Y por otra parte, como bien lo decía Javier, hay cuestiones deducibles, o hay deducciones contables o no fiscales y cosas así de ese estilo, ¿no? En la cual nos podemos ir, como lo sería, por ejemplo, en el sentido de una provisión de gastos, ¿no? Pero aquí un punto que me llama la atención es que lo encontramos, si no me lo ubico, es en el artículo 104, me parece, de la ley del ISR, cuando se refiere a los dividendos. Una partida no deducible para la empresa pudiera ser motivo de considerarse dividendo, en la lógica de que el socio quizás paga con su tarjeta de crédito los gastos que le dan a su familia, ¿no? Desde la despensa, ropa, lo que le vaya pasando. Entonces, estos descuidos, dijéramos, un tanto inocentes del día a día, se pueden ir acumulando durante todo un año y al final, pues, bueno, tenemos una situación muy fuerte. Bajo esa lógica, entonces, nos lleva al estudio de cada uno de ellos. Que no sea deducible para la persona moral no se refiere solamente a que lo haya puesto y resulta que la autoridad lo echó para atrás. Se refiere a que es un gasto que consta en bancos, que consta en tarjeta de créditos, y al no tener esa efectividad igualmente está denotando o de alguna manera está revelando que hay gastos que aquel hace y que la empresa paga, si es que paga la tarjeta, y bueno, pues ahí nos seguimos en uno de los tantos rubros de los no deducibles. Aunque ahí la parte que estás comentando, Jesús, yo creo que la parte importante, digo, como lo estás relacionando es obvio, pero la parte es que debe de beneficiar directamente a lo que sería el accionista para que esa partida que estás considerando como no deducible se pudiera considerar dividendo. Entonces yo creo que la parte ahí, si lo entiendo bien como lo estás comentando, sería ver la relación y probar que se pruebe efectivamente que esté beneficiando al accionista. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, te quiero decir una cosa, cuando hablamos de discrepancia fiscal, que en este caso tendríamos que poder ser como viene de la persona física, tendríamos que vernos lo que viene de ISR, que es el 91, pero también el artículo 55 al 62 de lo que sería el Código Fiscal de la Federación, son los no deducibles que es para determinar la utilidad
base gravable, al igual que el capítulo 2 de las personas físicas, que sería también utilidad base gravable. Aquí, si nosotros separamos, obviamente, que tenemos dentro de las deducciones, las generales, las específicas, o como decía Carlos también, las condicionadas al pago, que son importantes, sí es lo que hemos tratado de aquí, o queremos iniciar, es que en el caso de los beneficios y que holgan muchísimo los empresarios, el caso típico sería el de los viáticos. Los viáticos que tienen muchísimos requisitos, o los gastos de viaje, que tienen muchísimos requisitos y que muchísimas veces los empresarios holgan en esa erogación, o de pasarle comprobantes de restaurante, o comprobantes con faltas de requisitos adecuados, ya sea del artículo 27 o del 28, y que la autoridad los lleva como beneficios a socios y accionistas. Aquí en este caso, Pancho, mi amigo que se dedica al dictamen obviamente de empresas, pues yo creo que es uno de los rubros que más problema tiene, ¿no, Francisco? El poder que el empresario tenga todo lo necesario para que sea realmente algo que la autoridad no reconozca como que beneficia a socios y accionistas. ¿Qué experiencia tienes de eso, Pancho? Bueno, como usted sabe, mi querido maestro, yo soy virgen, entonces muchas experiencias no tengo, ¿verdad? Pero porque quiere que le recemos un Padre Nuestro. Sí. En la parte de una determinación del resultado fiscal, de la utilidad fiscal, después se le quitan las amortización de pérdidas en su caso y llegamos a un resultado fiscal, tenemos ahí infinidad de problemas en empresas de repente grandotas, Llegas a una empresota, ¿verdad? Tiene a su área fiscal, a su área de finanzas, a su área contable, y de repente revisas su conciliación contable fiscal y dices, no manches, estos güeyes no tienen ni idea de qué pex con este rollo. O sea, es increíble que haya de repente gente que quiera determinar la utilidad fiscal llenando el formulario de la declaración anual. O sea, eso de entrada nos va a llevar siempre a error, o sea, casi pudiéramos asegurarlo. Necesitamos tener un papel de trabajo muy claro en el que tenga las características de nuestra propia empresa, cuáles son los ingresos, qué se suma, qué se resta, después cuáles son las erogaciones, qué es deducible, qué no es deducible, qué es deducible pero no reúne requisitos fiscales, qué es deducible solo en parte, como en el caso de las prestaciones exentas de sueldos y salarios. O sea, tenemos 30 puntos ahí. Y antes de llegar a lo que dice mi querido maestro, digo, oye, ahora el detalle para ver si cada uno de estos que ya hicimos deducibles, realmente son deducibles. Y entonces, una vez que yo ya tengo ese papel de trabajo y determiné que la utilidad fiscal son 2.700.000 pesos, entonces sí, a ver amigo, ayúdame a llenar esta declaración. Oye, es que me da otro resultado, pues estás haciendo alguna estupidez, a ver, revisa bien. Ah, mira lo que estás haciendo aquí. Y entonces, pero no puedes llegar directo al formulario de conciliación contable fiscal porque te vas a hacer afuera de la basinica. O sea, para muchos jóvenes la basinica ya no es un término que entiendan, pero bueno, la cosa es que pregúntenle a sus papás, ¿verdad?, qué era la basinica. Pero el tema es que es un rollo en el que hasta empresas muy grandes cometen grandes y graves errores. Oye, ¿qué pasó? Pues no sabía este término de conciliación contable fiscal o no dominaba todas las áreas. Entonces, sí tenemos que caer en un tema en lo que esto funcione bien. Les voy a poner un ejemplo y eso no me dejarán mentir. Si yo agarro ahorita un ejercicio, ¿verdad?, pongo, no sé, 30, 40 partidas, a lo mejor 10, 15 partidas, y les digo a un grupo de contadores, amigos, ayúdenme a determinar el resultado fiscal, ¿verdad? Vamos a tener, pensemos que fueran
20 contadores los que están haciendo esta evaluación. Eventualmente vamos a tener 20 resultados fiscales diferentes, porque a veces hasta los criterios van más allá de lo que es la propia ley. Entonces, no estamos hablando de un asunto menor. O sea, nosotros como auditores fiscales hemos llegado a empresas donde determinas un resultado fiscal muy diferente a lo que determinó la empresa, y no por haber encontrado diferencias dentro de los rubros, sino simplemente en cómo se fueron acomodando las cosas. Entonces, y eso ocurre año con año. Actualmente hay muchos contadores jóvenes que ya no le dedican el suficiente tiempo a este tipo de detalles fiscales y piensan, yo considero que no es tan erróneo la forma de pensar, más bien que no es tan aplicable, que llenando un formulario van a llegar a un resultado correcto, y la neta es que no ocurre en la gran mayoría de las veces así. Fíjate que eso que estás marcando, hay una cosa muy importante. Uno de los requisitos de las deducciones es que esté debidamente contemplado dentro de la contabilidad, acuerdo de voluntades, contrato, CFDI y contabilización y efectos fiscales diferentes. Carlos, en la defensa de este tipo de discrepancias que puedas tener con la autoridad, la razón de negocios, el que es con relación a la contabilidad, ¿cómo para efectos legales se lleva esta defensa, o qué se solicita a los contadores y obviamente a tus clientes, ¿no? Bueno, y comentaste algo muy importante que creo que vale la pena. Ahorita hablaste de razón de negocios. La razón de negocios, curiosamente, no me lleva a los no deducibles. La razón de negocios me lleva a eliminar esa cantidad. Ni siquiera tiene un juego en ese sentido, ¿no? Entonces esto, porque yo ayer todavía en una plática también escuchaba mucho esa idea de razón de negocio. No, recordemos que simplemente no sirve, se va. Nada de que recaracteriza a la autoridad ni nada, ya vimos que eso no es cierto, pero por ahí se quedó la idea. Entrando a la defensa, son dos rubros. Uno es porque el elemento dentro de los que platicabas tú no fuese estrictamente indispensable o no tuviera los requisitos, vamos a ponerlo así. Y el otro, ese es el que solo dicen para los máster, ¿no? El del 28 de la ley del ISR. Ese artículo 28 es muy especial porque pese a que dice lo que no es deducible, en sentido contrario nos muestra otros puntos de deducción. Y eso es un tema de interpretación bastante delicado. Entonces es muy diferente defender un no deducible porque no es apto para la empresa o no cubrió requisitos de forma, a defender un tema de interpretación. Voy a poner un ejemplo rápido, yo creo que a todos nos va a gustar. Creo que en la fracción 26 del artículo 28, que señala que todo esto de servicio de comedores y comidas más bien son deducibles o no son deducibles en tanto no sean para todos, ojo, y el valor del alimento de la comida diaria exceda de una UMA. Entonces, la gente dice, si a mí pensemos por redondear números, la UMA está en 85 y la comida me sale en 100, inmediatamente la gente piensa, entonces 85 es deducible y 15 pues no son deducibles, y la respuesta es falso. Y ese es un tema de interpretación. La fracción a la que me refiero del 28 no dice por la diferencia, simplemente es todo o nada. Si llegas al 80, la UMA es deducible, y si no, es no deducible, y se acabó. Pero para que se entienda, pues es un punto de interpretación muy delicado. Si a eso le sumamos, que es algo que viven mucho las farmacéuticas, pues las muestras, ¿no?, que se llevan a los representantes médicos, que hasta la cajita dice no negociable, pues si no, ¿cómo voy a dar a conocer mi producto? Piénsese lo mismo en perfumes, en las plazas comerciales, etcétera. Mucho se ha batallado con el SAT de que esas muestras no son deducibles. Y los otros dicen, pero si son producto que sí sale de mis laboratorios, que sí se lleva a cajas, pero pues es una, forma de dar a conocer mi producto, pues si no, ¿de qué otra forma se puede saber, no? Es decir, nadie se ha emborrachado hablando del vino, necesita probarse. Por esa lógica, nadie va a saber si el medicamento es bueno nada más porque de salivita o el comercial lo diga. Necesita probarse,
Y bueno, pues ahí es donde se hace todavía más rico este tema. Fíjate que estás tocando un tema muy importante con relación a esas muestras. Una de las perdón, mi querido maestro. Sí. Tenemos que irnos a corte y ahorita regresamos con las muestras porque se abre todo un tema ahí, este rollo. Vámonos a corte y regresamos. Bueno, pues ya regresamos del corte ya después de haber platicado eso de las famosas muestras y que dice que para muestras solo un botón, y a mi querido amigo Pancho ni para muestras sirve, pero bueno. Es que yo soy, más bien sirvo para modelo, mi querido maestro. No, sí, ya bastante deteriorado. Bueno, aquí tenemos algo, fíjense qué interesante es esto. Primero, el despacho Villarufe y Asesores manda felicitar a todos y hasta a Pancho. Fíjate, así dice. Adrián Olvera, mi querido Adrián, qué barbaridad. Tanto que se ha repetido, pero la pregunta o el cuestionamiento que estás haciendo es el siguiente. Adrián Olvera, la nómina no es deducible para el reciclo, persona moral, ¿es correcto? Por favor, recuérdate que en las erogaciones, ahí está obviamente lo que serían los salarios. Y recuerda que también en el reciclo hay otros adicionales que debes de cumplir todos los requisitos del artículo 27, y en el 27 está ese requisito de la famosa nómina. No sé si quieres agregar algo. Si me permite, Carlos, comentar. Creo, no estoy seguro si Adrián fue un alumno de la universidad, y si es así le mando un fuerte saludo. Me parece que él trabaja en Prodecon, y si no, pues de todas formas, bienvenidas todas las preguntas. Esto tiene un porqué, lo voy a poner así un poquito a conciencia para que no se complique tanto. Hay dos formas de interpretación: la interpretación con base en el lenguaje y la interpretación con base en la intención o el propósito. Hay dos tipos de propósitos: el propósito del autor de la norma, que es la intención subjetiva, y el propósito del sistema legal, que es la intención objetiva. Por eso es que a todo esto se le llama interpretación propositiva. Lo que dice Adrián es muy puntual. Si nos vamos solamente al lenguaje, como solamente se señala a las cuotas del IMSS, pareciera que solo son las cuotas del IMSS, y dado que las deducciones son excepciones de las cargas, son de aplicación estricta. Hasta ahí él tiene un punto. Claro. Pero si nos vamos al contexto del propósito de la norma, pues ahí es donde ya lo podríamos involucrar. Esto yo lo he escrito en varios libros. Pero en esa duda, dijéramos un tanto obvia, tenemos dos interpretaciones: si se puede o no se puede. Cada vez, y lo digo a todos los que nos ven, cada vez que haya dudas en la norma, busquemos y encontremos la interpretación que resulte la menos absurda o la más coherente objetivamente, no la que me conviene, La más absurda la desechamos, la más coherente nos la quedamos. Sería, ahora sí lo comparto con todos, absurdo decir que solo las cuotas, pero la nómina no. Digo, no obstante, si hay un motivo de duda, ¿verdad? Pero como que para que sea un ejercicio, ¿no?, con el que nos vacunemos todos, y con eso nos quedamos. Fíjate que en el caso del artículo 208, y como tú bien lo dices, oye, aquí no me dice nada. Claro, yo me fui hasta la cocina a ver todo lo que es el artículo 27, porque así lo marca también la norma, pero el artículo 208 en la fracción tercera habla de los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Y cuando hablamos de los gastos netos, recordemos que uno de los gastos, que también puede ser obviamente un costo, sería el de la nómina, que es un gasto estrictamente indispensable. No dice el artículo, obviamente, de las deducciones, que es el 208, comparable con el artículo 25, ¿de acuerdo? Y aparte, el de los famosos requisitos de las deducciones, que también en el 210 nos habla de los requisitos de las deducciones, y tampoco hace ninguna referencia, simplemente que sean efectivamente erogadas, pago con cheque, etcétera, etcétera, algunas de las que están marcadas en el artículo 27. Pero hecha obviamente la aclaración que tú estás haciendo, pues sí se presta a una parte de interpretación en donde en primer lugar es un gasto estrictamente indispensable, pero es una erogación, y lo toma como si fuera la persona física, que en la erogación puede meter lo que sería fiscal y contablemente una compra, un gasto o una inversión. Entonces,
Entonces, esta situación que hace la autoridad de no meter los salarios por tratar de librar lo que serían los famosos, o de estar incluido o no incluido los honorarios, eso nos lleva a esto que está marcando obviamente nuestro querido amigo Adrián, y como Además, bien... no metan nada, mejor incluyan, para que no les vaya a molestar. Sí. Claro. Perdón, aquí nada más, sí valdrá la pena comentarlo un poquito más. Cuando estamos hablando de una persona moral que está en el título 2, tiene ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Cuando pasa a ser una persona moral dentro de estímulos fiscales como reciclo, porque cumple con todos los malditos requisitos, entonces va a tener algunas ventajas. Básicamente, no va a acumular por flujo de efectivo, va a deducir por flujo de efectivo, no va a tener el ajuste por inflación, tiene algunas diferencias en las tasas de deducción fiscal, hay algunos activos fijos que se van a deducir en menos tiempo, siempre y cuando no inviertas mucho, porque si te pasas de 3,5 millones de activo fijo de compra, entonces ya tienes que irte como en título 2. Salvo eso, no hay algún cambio relevante adicional. Pero, pues hay muchas cosas que en el reciclo están hechos con las patrullas. O sea, la neta es que sí tienes que echarle ganitas. Y si lo tratas simplemente de ver como lo dice la letra, o sea, nos vamos a meter en muchos problemas de interpretación como esta que parece absurda, pero coincido con ustedes. O sea, así como está puesto, dices, ¿para qué le pones lo del IMSS ahí? No manches. Entonces pon también lo de sueldos, ¿no? Entonces suena tonto. Pero yo coincido con ustedes, es totalmente deducible, no debiéramos tener el problema, aunque sí, la lectura del texto nos lleva a que se nos retuerza un poquito el estómago con ese tema. Claro, fíjense que en el caso de las personas físicas, y ahorita me refiero a la persona moral, tenemos en el capítulo 2 la sección primera, segunda, tercera y cuarta. Recordemos que la que es la madre, el origen de todo lo que va a regir, es la parte primera, el régimen general. La segunda es una opción, la tercera es una obligación, opción, y la cuarta es una opción. Y tenemos que tener claro que nace de la generalidad en principio de la parte de la sección primera. Al igual que en el mundo de las personas morales, tenemos la generalidad de las personas morales con las restricciones. Si quieres optar, tienes que cumplir estas más menos estas, que serían de las opciones. Y ahí es donde viene la grandísima confusión. Por de ahí viene también la situación de que si tú no quieres estar como persona moral en el reciclo, pues es una opción, la puedes quitar y se acabó, ¿no? Muchos dudan, oye, ¿de veras? Pues sí, de veras, ya lo platicamos hace 8 días en la reunión que tuvimos, ¿no? Pero para todo esto, como tú estás hablando, Carlos, de la interpretación, ¿cómo tomarías esto del régimen general de las personas morales con las opciones que se marcan en los otros títulos, como sería el de facilidades? No, es que yo pienso que lo que la norma hace, ahora sí me pongo dentro de la intención objetiva del sistema legal, es todos tienen que pagar bajo uno u otro de los canales que correspondan a sus realidades económicas. En el sentido de que yo elijo uno de ellos, como en este caso pudiera ser el reciclo, usabas una palabra que creo que lo resuelve muy bien: lo general y lo particular. Recuerden que la norma especial deroga la general. Entonces, por ponerlo rápidamente, si yo me voy a un régimen que he elegido, en este caso uno de estímulo como es el reciclo, la palabra no es correcta, pero para que quede clara la idea, yo voy a utilizar las deducciones que me está brindando este espacio de la ley
es la palabra que no va, y por supletoriedad me voy al régimen general. Y digo que está mal porque pues, es la misma ley, no hay supletoriedad, ¿no? Pero algo así como por complemento le voy a pegar con el artículo 27, como lo dice creo por ahí el 210 de la ley del ISR, y con ello salgo de mis dudas. Voy a poner un ejemplo paralelo. Tenemos en la defensa fiscal el juicio de resolución exclusiva de fondo, pero ese juicio es optativo también para el contribuyente, si quieres ese juicio o no, y la misma ley dice, a falta de disposición expresa, se explicará lo de los juicios tradicionales. Entonces, en ese parangón yo creo que resolvemos muy fácilmente las dudas de este régimen. Si yo opto por él, al final voy a pagar, pero si yo opto por él, va. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, si fuera obligado, pues me toca un régimen bastante cómodo, pero si no quiero, me voy al más complicado. Y no creo que a la autoridad le vaya a doler, ¿no? A ver, entrarle el costo de lo vendido, aquí conforme lo que es de vengado, sino conforme al flujo de efectivo, o sea, te está yendo peor. Si lo quieres, pues vas, ¿no? Entonces, como que en apariencia, esa forma tan gastada ya ahorita del reciclo, podríamos irla resolviendo así, ¿no? Para no complicar. Claro, entonces obviamente es eso, pero aquí tenemos ahorita los problemas fuertes con relación a esa parte del cumplimiento y esa parte que hablaba Francisco, con relación al papel de trabajo de lo que es la utilidad contable con la utilidad fiscal, que hay muchas cosas contables que no son fiscales y fiscales que no son contables. Intervino obviamente con las deducciones, que es muy diferente con los acuerdos de un consejo de administración, que poco le puede importar hasta cierto punto el pago del impuesto, sino con la directriz a donde van las decisiones de las empresas. En el caso de Sergio, que debe tener más experiencia con relación a la toma de decisiones de un consejo de administración, ¿cómo ves esto, mi querido amigo Sergio? ¿Ya se pasmó o qué? Sí, no te escuché bien. ¿Tú me escuchas? Perdona, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí, fuerte y claro. No te dejan hablar en tu casa, pero qué bueno que ya lo puedes hacer. A lo menos una vez por semana lo hago, pero adelante. No, estaba yo viendo esta parte de la conciliación contable y fiscal con relación a los acuerdos que toman el Consejo de Administración, con relación a la forma de trabajo, al fondo de a donde quieren llegar los productos y las decisiones, con relación a la parte fiscal, que a algunos les puede importar o no les puede importar lo que la toma de decisiones con la parte fiscal. En esto tú tienes más experiencia. ¿Qué nos podrías auxiliar, mi querido amigo? Bien, a ver si esto es aplicable a lo que estás comentando. En este tipo de sesiones o de pláticas, cuando tienes enfrente al consejo, a los socios, es muy común que te pregunten, oye, a ver, Sergio, a ver, Francisco, a ver, Carlos, cualquiera de ustedes, si yo tengo pérdida contablemente y una pérdida marca llorarás, o sea, muy fuerte, y tengo una utilidad fiscal y tengo que pagar el impuesto, explícame cómo, perdón la palabra, diría, voy a dejarlo, ¿cómo diablos está pasando esto? O viceversa. Y al final de cuentas estás hablando tú el tema de lo que es la conciliación contable fiscal. Entonces, particularmente, a lo menos la forma de explicarlo y tratar de ponerlo en unos parangón más sencillo, en un término más aterrizado, entendible, espero hacerlo, es partir de la conciliación contable fiscal y hablar únicamente de efectos favorables y desfavorables en términos generales. Entonces, ejemplo muy simple, hablas tú una diferencia de deducción de inversiones con depreciación contable, pues ahí podrías tener un efecto favorable o desfavorable. Entonces, la forma, a lo menos en que yo he encontrado para poderlo explicar, es tomando como base efectivamente lo que sería la conciliación contable fiscal, hablar de las diferencias, hacer las comparaciones que correspondan, deducción de inversiones con lo que sería depreciación contable, los no deducibles, sueldos y cuestiones de este tipo,
y haces la diferencia entre lo que son efectos favorables y desfavorables. Eso es para tratar de explicar lo que tú hiciste en toda una una aplicación de ley, y llegas a resultados que son eminentemente técnicos para tratar de hacerlo, y de ahí explicar y relacionarlo con lo que estás haciendo, de tal forma que resulte en un sentido claro y lógico lo que tú estás haciendo en ese momento para efecto de la explicación. Ahora, retomando el tema, hablar de no deducibles, la importancia, o cuando hizo la propuesta Javier, pues a final de cuentas es hablar de todos los requisitos de la ley del impuesto sobre la renta para saber qué haces deducible o no deducible, o sea, es muy amplio. Eso sería para efecto de cumplimiento. Y hablar de lo que es el artículo 28, que esos son los no deducibles. Los otros serían deducciones contables no fiscales en este sentido. Entonces, esa parte yo creo que es importante visualizarlo, porque podrían decir, oye, no deducibles una hora, un tema, pues es bien sencillo. Bueno, sí y no, como lo quieras tú visualizar y a entender en este sentido, y las repercusiones que tienen desde el punto de vista de control interno, obligaciones y la parte financiera. Adelante, Jesús, no sé si puedo hacerlo claro. Los no deducibles, que al momento de poner, Francisco, este tema, para no discutir si es los fenicios o no los fenicios, somos muy obedientes todos. La situación de esto de los no deducibles es el efecto que tienen, porque disminuyen el ingreso, la utilidad, y disminuyen la UFIN. Entonces, estamos hablando que un no deducible le va a costar al empresario, independientemente de la decisión contable, como tú la estás marcando, que podría tener una pérdida, y de la otra una base gravable. Estamos hablando de 52.86 centavos de cada peso, esa parte del no deducible, independientemente que obviamente que se vaya a un socio y un accionista. Entonces, esa parte es muy grave, el que no cuidar esa parte del no deducible, que yo repito y insisto, en esa parte, en ese artículo, los más errores que yo he visto que se cometen es por decisiones de un consejo de administración, si es que lo hubiera, o aunque lo hubiera, del dueño o el socio mayoritario de una empresa, que es a donde viene realmente a hacer esa situación. Y me refería yo a Francisco con relación al dictamen, porque yo creo que ve mucho de eso, y que muchas veces el accionista, el socio, el dueño, no toma en cuenta, y que fiscalmente, pues esos 52.86 de cada peso de esas decisiones, pues es muy fuerte, ¿no, Pancho? Sí, el tema de tener un estado de resultados, digamos, imaginémonos un estado de resultados, ingresos, costos, gastos de operación, después el resultado integral de financiamiento, eventualmente otros gastos y otros costos que pudieran ser diferentes a la operación, y entonces ya tenemos un resultado antes de impuestos contable. Después vamos a tener un impuestos a la utilidad. La PTU, recuerden que ya se sube dentro de otros gastos de operación, o donde vayan ahí, dependiendo de cada quien cómo lleve ese detalle. Eso debiera dar del orden, si la tasa es de 30%, debiera ser un poquito más por los no deducibles, etcétera. Y el impuesto debiera formarse de dos partidas, un ISR causado y un ICR diferido. O sea, tenemos ahí diferimientos que debieran darnos una tasa efectiva de impuestos razonable. Yo, como miembro del Consejo de Administración, debiera ir al estado de resultados y decir, oye, no manches, me estás poniendo una tasa efectiva de ICR del 95%, o sea, gané 100 pesos y pagué 95 pesos de ISR. Bueno, pues sí, eso es lo que pasa en empresas de outsourcing, o sea, con los no deducibles de los exentos y todo, así es como quedan los resultados digamos, de absurdos. Pero bueno, de una empresa a otra va a ir variando, pero esto tiene que ver con impuestos diferidos.
Si alguien no está bien asesorado o su área fiscal no está bien preparada, pudiera costar muy caro, porque adicionalmente de lo que está en el estado de resultados, le pegan a la cuenta de CUFIN y entonces cuando la gente o el socio quiera sacar lana, pues va a tener que pagar todavía mucho más impuesto. Entonces los errores pueden ser muy, muy caros. Sí valdrá la pena que esto alguien se lo supervise. Oye, ¿me ayudas a revisar mi conciliación contable fiscal? Sí. ¿Cuánto me cobras? Bueno, ahí se cobra por horas. Hay lugares donde cobran por medias horas, aquí en esto generalmente se cobra por horas y ya simplemente es revisar, oye, espérate, ¿por qué tus números están tan absurdos? Por esto y por esto. Ah, no, estás mal aquí, estás mal aquí, estás mal aquí. Y de repente la vista de alguien que pueda ver un ratón desde 3 kilómetros, ¿no? Como las águilas, dices, seguro que te va a ser de mucha ayuda y te puede evitar muchos costos escondidos ahí que te van a hacer, que pudieran hacer que hasta tu negocio tronara. Pero fíjate qué diferencia, ahorita estás marcando que cuando a uno lo contratan para revisar esto, sobre todo la parte de los requisitos de las deducciones, que es donde puede fallar mucha parte de la parte administrativa y los no deducibles, que yo siempre he dicho que esos se van realmente más a la toma de decisiones. Es importante que cuando haces esto es que esté el socio y accionista, porque normalmente son ese tipo de decisiones las que van a modificar. Si nosotros analizamos un poco ese artículo 28, pues vamos a ver que son la mayoría por algunas decisiones, no tanto de la operación, sino más bien de las decisiones, que aunque lo mencionó Carlos también, que aunque también me dice que no, me dice, según la interpretación, que cumpliendo ciertos requisitos sí se convierten en deducibles. Hay unos muy claros, como el no poder, en el caso del IVA, de tener la parte del exento y el gravado con relación a la proporción, de que dice que esa diferencia no la voy a poder acreditar, pero la voy a poder deducir, que muchas gentes dicen, ¡qué barbaridad! Pues espérenme tantito, porque el acreditar es el 16%, pero el deducir por lo pronto es el 40%, ¿no? Que es el 10 de la PTU y sería el 30 del impuesto sobre la renta. No es tan grave. Sin embargo, como bien lo marcó Carlos, es una cosa de interpretación, y que obviamente cuando nosotros nos vamos a pelear con la autoridad, pues la idea que tiene Carlos con relación al asesoramiento de esto o a la documentación que le presentan, porque tenemos que trabajar muy unidos entre los abogados y los contadores, es donde te puedes encontrar un poco de más conflicto, ¿no, Carlos? Sí, lo que pasa es que luego el problema está desde el inicio. Yo no sé por qué, pero es común que incluso los contratos o las negociaciones se lleven así de palabra. Si bien la legislación civil permite un consentimiento expreso tácito, pero bueno, por compliance, yo creo que por orden, pues que no quede de salivita, ¿no? Sino que siempre quede la orden de compra. Y ahí es donde entran otras áreas que verdaderamente a veces son desdeñadas. Si yo vendo a público en general, me corresponde un contrato de adhesión registrado ante Profeco. Y por su parte, y bueno, pues ahí me empiezo a seguir, ¿no? Con muchos temas que hasta la materialidad viene a salir volando. Pero me regreso al tema que estamos comentando. Lo no deducible depende qué tanto yo lo quiero dejar crecer. Un gasto no deducible, vamos a pensar que una empresa realiza una erogación. Hasta ahí tiene una afectación, porque empezaba a hablar Jesús del 30, del 50 y tantos, etcétera. Yo me quiero referir exactamente al 140 de la ley del ISR, principalmente por poner el esquema de la fracción tercera. Dice, las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley, pues por sí mismo pudieran ser motivo de dividendo ficto, sí, dice, y beneficien a los accionistas de personas morales. A eso me refería, que tanto lo quiero dejar crecer. Si yo tengo un gasto que es no deducible
Pero aparte ese gasto tuvo relación con la tarjeta del socio o lo que sea, o sea, perdóname, pero pues ya como que empezamos a dejarlo crecer. Debe ser muy claro, como bien lo decía Sergio. Hay dos erogaciones y dos tipos de deducciones, piénsenlos así, las contables y las fiscales. La contable me da la impresión de que va enfocado a lo financiero y es para intereses privados de la propia empresa que puedan medir sus resultados, desempeño y ya todo lo que sabemos. Y lo que corresponde al efecto fiscal es porque obedece a intereses públicos, que es para hacer el pago precisamente al Estado en la lógica de que se me regresa en servicios, en agua, en la recolección de basura, etcétera, porque pues eso también es una parte de responsabilidad social, ¿no? Todas las mañanas alguien saca la basura y sin duda pues un camión pasará por ella, municipal o como quieran son impuestos. Entonces ahí es donde empecemos a ver esa diferencia. Si alguien dice, es que el tercero pagó por mí, pero la ley no dice que ese tercero deba pagar con tarjeta y todo, y por eso me parece un exceso que las autoridades lleguen y digan que es no deducible, dado que aquel no lo cubrió y el 27 ya se pone a hacer, o sea, vámonos a lo básico. ¿Qué empresa hace reembolsos nada más de buena fe a los vendedores o a los empleados de una empresa? Nadie. Cualquiera pediría, oye, demuéstrame cómo lo erogaste, porque no quiero que el día de mañana me lo vengan a cobrar para empezar, y porque no voy a regalar mi dinero. Entonces ahí es donde empieza a darse ese tipo de ideas entre lo que es una deducción y lo no deducible, contable y fiscal, creo yo, para no solo atender a intereses privados, sino también los públicos, y bueno, pues ahí es donde se vuelve lo divertido, ¿no? Sí, ahora, regresando rápido. Perdón, mi querido maestro, ya vamos por últimos comentarios, si es tan amable. Bueno, adelante, pues, entre usted sin miedo. No. Ah, por favor, yo soy el último. Después de oír la sapiencia de ustedes, tengo que hacer una recopilación y decir si estoy de acuerdo o no. Ese es otro boleto. No soy tonto y tengo que estar de acuerdo porque son puntos de vista válidos y profesionales. Pero usted siempre va a empezar porque usted es el que pone la punta de lanza y el que habla de los fenicios, así es de que dígame usted, maestro. Muchas gracias. El tema de la conciliación contable fiscal para llegar a una utilidad fiscal y después de ahí quitarle las pérdidas fiscales que se tengan en su caso para llegar al resultado fiscal y pagar el impuesto, no es un proceso sencillo. Cuando yo en mi empresa he tenido rotación de contadores, sí valdrá la pena que alguien le eche una ojeada, alguien adicional, como con los médicos, una segunda opinión antes de determinar o dar por válido el impuesto, porque hay infinidad de situaciones que muchas veces por ceguera de taller no la vemos. O sea, puede llegar un contador nuevo, ese contador nuevo venía de un tipo de empresa en el que no se están dando situaciones o no se daban las situaciones que se dan en esta nueva empresa y eventualmente pudiera estar cometiendo algunos errores. Ha pasado también que en muchas empresas tienen a un contador del área financiera y de repente lo pasan al área fiscal y pues no necesariamente es lo mismo, se requiere cierto expertise, ¿no? Cierta experiencia en que eso suceda. Entonces, sí valdrá la pena que tomen en cuenta tener una opinión, por lo menos vea una charla así de decir, a ver, te puedes sentar con mi contador para medio preguntarle a ver si tiene idea de lo que hizo o la regó en algo o lo puedes ayudar. Pues sí, y generalmente siempre salen situaciones que hacen que el resultado pueda estar mejor calculado. Siempre va a haber ahí detalles en los que no está nada sencillo llegar al número correcto, pero eventualmente se causan menos errores cuando se tiene una asesoría o una supervisión externa en este tema tan delicado. Soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day México en redes sociales o en jmartinez@taxday.com.mx. Mi querido amigo Sergio Abarca. Bien, gracias, Jesús. Mira, yo creo que no se equivoca quien no trabaja, 1. 2, toda actividad es perfectible. Y aquí estamos hablando, yo creo que de dos temas. No, yo creo, estamos hablando de dos temas y yo lo concluiría así. No deducibles y conciliación contable fiscal, que están pegados los temas. Particularmente considero que sí es fácil la conciliación contable fiscal
a estas alturas del partido en todas las administraciones y compañías grandes, chiquitas o medianas, hablar de una conciliación contable fiscal es, vamos, a lo menos en la parte de experiencia profesional, es lo que a lo menos recomiendo es que esa se haga mensualmente, establecer el procedimiento como tal, que no va a depender del contador que esté o no esté, sino ya tienes un procedimiento establecido, así como lo que es tu administración, un prellenado, formato, cuestiones de ese tipo que deben de estar como controles mínimos. Al hacerlo mensual o cada 2 o 3 meses, ahí sí te sientas y analizas y empiezas a monitorear los problemas que tienes para resolverlos. Porque si te vas a sentar hasta diciembre, enero, febrero, ahorita, a ver la conciliación de todo lo que hiciste el año pasado, pues lamento decirte que sí ya estás fuera de tiempo en muchas cosas para poderlo corregir en su momento. Esa sería mi conclusión y creo que eso es a lo que se debe de llegar, debe de tenerse y me refiero como, no como obligación, sino como beneficio y control para todos. En esta parte conviene. Y hablar de no deducible, reitero, es importante porque estamos hablando de todas las partidas de cumplir requisitos se estén haciendo, que vendría con la revisión mensual y en su caso, a partir de lo que es el concepto de no deducibles, de acuerdo con la ley, para efecto de lo que es toda la parte de CUFI. Bien, a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com. Gracias a todos por su atención. Carlos. Pues bueno, yo creo que simplemente, desde luego coincidiendo con todo lo que ya se ha dicho, estar muy atentos. El gasto, yo sé que en el momento urge, y urge tanto el dinero o el movimiento, porque ya me lo piden, que la gente hasta acaba utilizando el IVA, ¿no? Porque lo ve en la cuenta bancaria y se lo avienta. Bueno, entonces todo ese tipo de cuidados es lo que requiere la atención de alguien que maneje debidamente o la tesorería o las finanzas de una empresa. Dependiendo de la estructura, pues puede ser muy grande o no el equipo con el que se trabaje. Pero esto es una situación de cuidado constante. Esto no es como las elecciones una vez cada 6 años o como la Navidad una vez cada 12 meses. No, esto es una tarea del día a día. Así como comer, así como arreglarse, así como asearse, es algo cotidiano. Sí se requiere un compliance muy exacto y ahí es donde las empresas ponen sus políticas y procedimientos, salud, y entonces ahí es donde se requiere pues que en una lógica de un manual de políticas y procedimientos se pueda tener con precisión cómo se dan esos gastos, autorizados por quién, hasta cuándo, si es mercados masivos, y esto es la base. O sea, verdaderamente no podemos caminar de manera aislada, como bien decía Jesús. Tanto un administrador en una empresa, como el contador, como el abogado, como todos tienen que estar de la mano, y pues es el mejor consejo que les puedo dar, estar al día, porque es una tarea inacabable. No me acuerdo en qué película de caricaturas dicen que esto es como el piso, ¿no? Que ya está sucio cuando recién lo están trapeando, hablaban los superhéroes. Pues lo mismo es esto, ¿no? Hay que hacerlo todos los días. Y bueno, pues yo estoy en redes sociales con mi nombre, Burbato de Asociados, o Burba Editores, y pues aquí seguimos. Bien, gracias. Bueno, pues como dije yo, porque yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que están diciendo, y sería obviamente muy ocioso hacerlo. Yo obviamente me voy un poquito a lo de nuestras redes. Gracias a Adriana Olvera, gracias a Alejandro Guzmán, un gran saludo. Olivia Santillán, saludos a todos nosotros, que es un gran tema. Carolina Carmona, una pregunta: si en mi recibo de nómina viene marcado un salario, pero me dan un menor, ¿hay algún lugar donde podría presentar la queja? ¿O es una práctica común en la empresa? No, recuerda que en tu recibo de nómina puedes tener, inclusive, vamos a hablar del fondo de ahorro, de que tengas una cantidad, pero te retiran del fondo de ahorro y lo guardan, pues no va a coincidir con eso. Entonces, tienes que checar y acercarte, obviamente, a el área a preguntar el por qué es esa diferencia. Siempre hay una razón. Esto es fiscal. No creo que lo hagan como tú podrías pensar que fuera. Bueno, yo soy Jesús Millarufe. A mí me localizan en mi correo millaarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Y fue un placer que nos tocara
este tema, un placer que nos tocara juntos, a los cuatro y juntos con ustedes. Esto fue apoteótico. Esto es como una orgía de conocimientos, nos tocó a todos. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra directora general de IMEFI TV, Jessica Roda Rentería. Gracias a nuestro equipo de producción liderado por Luis Valiente, en compañía de Fernanda López Carmona y de Adriana López Barrios, y sin olvidar, como siempre, a nuestro equipo de Mercadotecnia, Nelly Bastida. Sus servidores, nosotros, que fue un placer estar con ustedes. No se les olvide que dentro de 8 días nos va a volver a tocar y es un placer. Nos vemos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.